Hola, ¿qué tal? A continuación, veremos la presentación del tema de asignación cuadrática. Somos estudiantes de Tecnológico de Tijuana. Cursamos la carrera de Ingeniería Industrial en el modelo semipresencial. En esta ocasión, mis compañeros y yo estaremos abordando el tema que acabo de mencionar. Eh, los integrantes del equipo son Audelio Leiva Rocío, su servidor Bustillos Ibarra Luis Daniel, López Menchor Jonathan Alejandro, Pérez Montejo José Miguel y Ana María Tapia. Eh, la materia es Planeación y Diseño de Instalaciones. Es impartida por el profesor Rivera Gaitán al Raúl. Y esperamos, lo que esperamos de esta presentación es poderles dar un contexto más amplio y que puedan entender, que logren entender el tema de asignación cuadrática mediante ejemplos, imágenes y definiciones que nos hemos dado la tarea de conseguir para poder presentarles este tema. Como les mencionaba, el tema es asignación cuadrática. Empecemos. Asignación cuadrática. El problema de asignación cuadrática, o mejor conocido como QAP por sus siglas en inglés, es un problema estándar en la teoría de localización. El problema de asignación cuadrática cubre una amplia clase de problemas que envuelven la minimización del costo total de interacción entre pares de departamentos, nuevos y existentes. Estos problemas involucran desde encontrar la asignación de fábricas a localizaciones fijas que minimizan el costo de transporte. Por ejemplo, la localización de subembalajes en un chasis a fin de minimizar la longitud del cableado que lo interconecta. Prácticamente con el ejemplo lo que queremos, bueno, lo que se pretende que capten es que la asignación cuadrática es encontrar las mejores localizaciones fijas para poder reducir el tema del transporte, o sea, el traslado de materiales y todo esto se logra con este tema de la asignación cuadrática. Gracias a ella podemos encontrar esa mejor localización. Todo esto con el fin de minimizar una función que expresa costos, flujos o distancias. Lo que implica el QAP. Implica asignar elementos de un conjunto a otro, minimizando o maximizando una función objetivo. En esencia, buscamos asignar elementos de manera óptima considerando las relaciones entre los elementos y los costos-beneficios o beneficios asociados. El desafío de la asignación cuadrática. De, del lado izquierdo podemos ver una imagen de referencia eh, donde los recuadros verdes nos indican la localidad y los recuadros y los círculos azules, perdón, nos indican la facilidad. Y ambas están interconectadas, en este caso con una flecha color rojo que dice flujo. Esto significa, por ejemplo, que esas dos localidades tienen un, un flujo mejor, podría decirse. Están localizadas de manera que es fácil poder trasladarse entre una y otra. El desafío de la asignación cuadrática se representa comúnmente a través de una matriz cuadrada. Todos conocemos la matriz cuadrada, que describe los costos o beneficios de asignar un elemento a otro conjunto. El desafío radica en encontrar la asignación que minimice o maximice la suma total de los costos o beneficios según la opción objetivo definida. Ese es el desafío del problema de la asignación cuadrática, encontrar la asignación que maximice y minimice la suma total de los costos o beneficios según nuestro objetivo. De entrada voy a mencionar aplicaciones
de la asignación cuadrática y durante la presentación más adelante se ahondará un poquito más sobre las aplicaciones y se hará un poquito más extenso este tema. Y ya mi compañera le dará seguimiento. De entrada, me gustaría calcar estas aplicaciones adjuntadas de algún texto para poder entenderlo. Aplicaciones de la asignación cuadrática. Logística. En la distribución óptima de recursos, como asignar tareas a trabajadores, rutas de distribución de productos, etc. En el proceso de imágenes y de reconocimiento de patrones, como el alineamiento de imágenes o asignación de características en aplicaciones de visión por computadora. En economía se aplica en la asignación eficiente de recursos económicos como la asignación de activos financieros en carteras de inversión. Y también tiene aplicaciones en la biología, en la secuencia genómica y alineamiento de secuencias biológicas. Tiene un sinfín de aplicaciones, como les comentaba un poquito más adelante de esta presentación, se hará un poquito más de énfasis a esto que les estoy mencionando. La asignación cuadrática. Eh, lo pongo de esta forma porque es como podría decirse una frase. Es la técnica fundamental en la optimización. Entonces, la técnica de la asignación cuadrática es fundamental en la optimización de recursos y la toma de decisiones, y en una amplia gama de campos, permitiendo asignaciones eficientes y maximizando los resultados en situaciones donde la asignación óptima es clave. Así que otra forma de poder ver la asignación cuadrática es como lo menciono aquí, es la técnica fundamental en la optimización. Asignación cuadrática, algoritmos. El desafío computacional de la asignación cuadrática se ha abordado con los algoritmos heurísticos y de optimización. Métodos como el algoritmo húngaro, algoritmos genéticos, algoritmos de búsqueda local, entre otros. Esto se utiliza para encontrar soluciones óptimas o cercanas a la óptima en el tiempo razonable para matriz, matriz de tiempo de tamaño razonable. Como podemos ver, la asignación cuadrática utiliza la tecnología o la computación mediante varios tipos de algoritmos para poder optimizar en el tiempo la mejor matriz de tamaño más razonable. Y a continuación, mi compañera le dará seguimiento de la presentación. Mi nombre es Rocío Aurelo y les continúo hablando de la asignación cuadrática. En resumen, la asignación cuadrática consiste en asignar un número de instalaciones a una cantidad de números de sitios o localizaciones, en donde se considera un costo asociado a cada una de estas asignaciones. Este costo va a depender de las distancias y flujo entre cada instalación. De este modo, se va a buscar que el costo en función de la distancia del flujo sea el mínimo. Un poquito de historia, el QUAD fue planteado por Koopmans y Bechmann en 1957. Ellos lo plantearon como un modelo matemático para un conjunto de actividades económicas indivisibles, pero posteriormente Saigi y González demostraron que a causa de su diversidad de aplicaciones y a la dificultad intrínseca del problema, el QUAD pertenece a los problemas no polinomiales duros llamados NP duros. El QUAD ha sido investigado extensamente por la comunidad científica. Esto porque es un problema aplicable a un sinnúmero de situaciones. Es por eso que lo hace de gran interés para el estudio. El modelo del QUAD es quizás el más complejo y dificultoso. Ok, continuando con el tema,
De acuerdo al planteamiento de un problema de QAP, podríamos decir que es muy fácil de plantear, pero difícil de resolver, y consiste en lo siguiente: encontrar una asignación óptima de n número de instalaciones en n número de ciudades, minimizando el costo de transporte de materiales entre las instalaciones, siempre considerando la distancia entre las ciudades, y puede ser planteado matemáticamente en dos formas. Número 1, como un problema de programación entera binaria, o número 2, como problema de optimización combinatoria. De acuerdo a lo que es optimización combinatoria, podemos identificar dos matrices cuadradas de n por n simétricas, tratándose de encontrar la asignación de n número de plantas a n número de localidades que minimice. Primero que nada, donde Φ representa el flujo de materiales de planta, y a la planta, J y DKL es la distancia de la ciudad K a la ciudad I. El espacio de soluciones factibles es de tamaño n, y de ahí su complejidad. Las matrices de flujo y las distancias F y D respectivamente son simétricas, entonces se tiene que Φ va a ser igual a FJI y DKL va a ser igual a DLK. Además, Φ igual a 0 y DKL igual a 0 para I igual a J. Aquí podemos apreciar una fórmula donde todo esto se puede representar de la siguiente manera. Esto no va a ser fácil de resolver de manera manual, tendría que ingresarse prácticamente a lo que es un software con un tipo de calculadora científica, y en este tipo de problemas de asignación cuadrática es muy fácil de resolver bajo un software. ¿Por qué? Porque existen diversos tipos de algoritmos para ello, tales que en general el tiempo necesario para la resolución del problema crece exponencialmente con las dimensiones del mismo. Por este motivo, en general, hay que conformarse con soluciones de buena calidad, aunque no sean óptimas o aunque no se tenga la certeza de que lo sean. Tales soluciones se obtienen mediante algoritmos que permiten obtener soluciones satisfactorias en tiempos de cálculo razonables, y de los que para resolver el problema de asignación cuadrática existen varias soluciones. Método del intercambio pareado. Este método comienza con una solución inicial propuesta, en donde cada planta se asigna a un sitio. Luego se consideran todos los intercambios pareados, entiéndase como combinaciones posibles, y se efectúa el intercambio que produce la máxima reducción en el costo total. El proceso continúa hasta que no se encuentran intercambios pareados que produzcan una reducción en el costo total. La solución resultante, que no necesariamente es un óptimo global, se conoce como la solución 2-OPT, debido a que ningún intercambio pareado puede reducir más el costo total. Ejemplo: método de intercambio pareado. Suponga que se van a colocar 4 máquinas en un taller y se disponen 4 sitios para su colocación. A continuación aparece la matriz de flujo desde y hacia para las máquinas de la A a la D, y la matriz de las distancias para los 4 sitios del 1 al 4. De acuerdo a la matriz de flujo que podemos ver en la imagen, nos muestra cómo de la máquina 2 a la máquina B existe un flujo de 5, de la máquina A a la máquina C un flujo de 2, y de la máquina A a la máquina D no existe flujo, y así sucesivamente, que es lo que podemos apreciar aquí en esta diagonal que está en la matriz de flujo. Matriz de distancia inicial. Por otro lado, esa segunda matriz nos muestra las distancias existentes entre los sitios. Ejemplo: la distancia entre 4 y 1 es de 6. Entre el sitio 4 y 2 también es de 6. Y así sucesivamente, como por ejemplo en el sitio 4 y 3, que es de 5. Suponga que la solución inicial propuesta es A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4. Es decir, la planta A se asigna al sitio 1, la planta B se asigna al sitio 2, y así sucesivamente.
A continuación, se formulan combinaciones posibles de máquinas, basadas en los flujos de una máquina a otra, tomando como referencia la matriz de flujo. Para formular las combinaciones no se deben tomar en cuenta aquellas combinaciones cuyo flujo es cero. Combinaciones, por ejemplo, AB, AC, BC, DB, CA, CB y DC, de acuerdo a la matriz de flujo que se aprecia en la imagen. Número 3. Se construye la primera parte de una tabla que después será expandida, donde se inserten los datos de flujo y las distancias para las combinaciones determinadas, como se observa a continuación. Y aquí mediante esta fórmula podemos observar que nos da el total de costo de 147 de acuerdo a lo que es la solución inicial, de manera que el flujo de la máquina A a la B es de 5, y como la máquina A está ubicada en el sitio 1 y la máquina B en el sitio 2, según esta solución inicial propuesta, la distancia entre el sitio 1 y el sitio 2 es de 5. Para obtener el costo total se hace una multiplicación de los flujos por las distancias para después sumarlas todas, que es lo que logramos apreciar aquí. Aquí vemos cómo se hace la multiplicación de las distintas combinaciones. Aquí al final se suman y se obtiene lo que es el costo total. Asignación cuadrática. Si las nuevas instalaciones se han de relacionar entre sí, además relacionarse con las ya existentes, el problema de localización múltiple se denomina de asignación cuadrática, por tener esta característica la función de coste que se trata de minimizar. La figura 31 recoge el planteamiento de este problema como programa matemático en el caso en que no hay instalaciones preexistentes. Corresponde al supuesto de que se trata de asignar una instalación y una sola de un conjunto de n a un emplazamiento y solo uno de un conjunto de n. Las variables y las restricciones son las mismas en este problema que en el de asignación lineal. Ver figura 24. Pero en este caso la función que se trata de minimizar es cuadrática. Un modelo de programación matemática para el problema de asignación cuadrática es el presente ejemplo. El problema de asignación cuadrática, salvo en ejemplos de muy reducidas dimensiones, es muy difícil de resolver exactamente en un tiempo de cálculo que no sea muy elevado. Por ello se suele recurrir a algoritmos heurísticos tal como está esbozado en la figura. Aquí los datos n es igual al número de instalaciones y asimismo número de emplazamientos. D, matriz de distancias entre los emplazamientos que se supondrá simétrica. W, matriz de pesos, coste por unidad de distancia de cada par de instalaciones que es también simétrica. El algoritmo puede describir, en resumen así, construir una solución. 1.1. Calcular para cada instalación la suma de los pesos correspondientes a su relación con las otras instalaciones y colocarlas por orden decreciente de los valores obtenidos. 1.2. Calcular para cada emplazamiento la suma de distancias a los demás y colocarlos en orden creciente de los valores obtenidos. 1.3. Asignar cada instalación al emplazamiento que tenga su mismo número de orden. 1.4. Calcular el coste de esta solución. Número 2. Mejorar la solución por intercambio. Ensayar sistemáticamente la permutación de los emplazamientos de pares de instalaciones. Si el coste mejora, se mantiene la permutación ensayada y la nueva solución así obtenida sustituye a la anterior. Este proceso se repite hasta que una solución no se puede mejorar a través de las retenidas permutaciones. La resolución de este problema, en el caso general, no es fácil y exige la utilización de técnicas tales como la programación lineal binaria o los procedimientos de separación y acotación. Pero cuando no es de grandes dimensiones se puede hallar la solución óptima sin gran esfuerzo, a veces por simple enumeración, a lo sumo con la ayuda de alguna consideración sencilla. Figura 35, una variante del problema de la figura 34. Aquí se trata de cubrir la máxima clientela potencial con un número de centros prefijados, 2 en este caso. La figura 34 recorre un ejemplo de este problema de cubrimiento. Los círculos representan núcleos de población
y los valores junto a los segmentos que enlazan los círculos, distancias en kilómetros entre los mismos. Supóngase que se trate de determinar el número que se desea minimizar. Y la localización de unos centros de asistencia técnica para los clientes de un fabricante en equipos industriales de forma que ningún cliente se encuentre a más de 40 kilómetros del centro de asistencia más próximo. El ejemplo podría resolverse enumerando las combinaciones de 1, 2, etcétera, elementos hasta encontrar una que cumpliera con la condición expresada. Este procedimiento será prohibitivo a poco que aumentarán las dimensiones del problema. Una idea que ya permite resolver problemas de mayor envergadura es la siguiente. Para cada núcleo de población se establece la lista de emplazamientos desde los que el núcleo podría ser servido, ver tabla en la figura 34. A continuación, se determina para cuáles de dichas listas no existe en la tabla ninguna otra lista que sea un subconjunto propio de las mismas. Son suficientes para que una lista de emplazamientos sea una solución del problema que contenga al menos un elemento de cada una de las listas marcadas. Esta consideración permite reducir a veces notablemente la exploración de soluciones. Obsérvese, además, que normalmente resultarán elegidos aquellos emplazamientos que figuran en un mayor número de listas marcadas. Se presenta una variante de este problema al considerar fijo el número de centros. Se trata entonces de determinar los emplazamientos que permiten cubrir la máxima clientela potencial, es decir, se trata de maximizar el número de clientes potenciales situados a una distancia no mayor que una dada. La figura 35 reproduce el gráfico de la figura anterior, pero incluyendo junto al círculo representativo de cada núcleo de población el número de clientes potenciales que le corresponde. Un algoritmo heurístico muy sencillo, debido a Church y Reveal, permite hallar rápidamente una solución aproximada. Consiste en lo siguiente: en cada iteración se elige un emplazamiento no elegido anteriormente con el criterio de que sea aquel a que corresponde un mayor incremento en la clientela potencial cubierta, en relación a la ya cubierta por los emplazamientos elegidos e iteraciones anteriores. El algoritmo finaliza cuando el número de emplazamientos elegidos es igual al previamente fijado o cuando los emplazamientos elegidos se cubre ya toda la clientela potencial. Las tablas incluidas en la propia figura 35 corresponden a la aplicación de este algoritmo a los datos del problema planteado en la misma, con la misma distancia límite, 40 kilómetros, que en el ejemplo anterior y con un máximo de 2 centros. El algoritmo de Church y Reveal no da el óptimo como puede verse en la figura, a pesar de que se trata de un caso sencillo.